sentido en mi espíritu, y creo que esto es de Dios, a hablarles hoy día acerca de nuestro común enemigo, nuestro común adversario, el diablo. El Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber, primero, que tenemos un adversario. Y además de saber que tenemos un adversario, debemos conocerlo. Primero debemos conocer a Dios, ¿verdad? Recibir a Jesucristo como Salvador y hacer de Él Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, que Él manda, nosotros obedecemos. Pero una vez que ya conocemos a Cristo y somos cristianos y salimos del engaño, salimos de la mentira en la que nos encontrábamos en nuestra religión, en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de vivir, descubrimos que tenemos un adversario. Y poco se habla de él. Poco se habla de él. Y hay ignorancia respecto de nuestro adversario. Mucho ha intentado nuestro enemigo por hacer creer a la sociedad y hacer creer a mucha gente que él no es real, que el diablo no existe, que lo que dice la palabra del Señor es algo místico que no tiene mucho que ver con la realidad. Hay algunas corrientes de brujería moderna que consideran que la figura del diablo se ha tomado de una figura de un dios pagano y que los cristianos tomaron esa figura y le pusieron Satanás. Nada más equivocado. Exactamente, ellos dicen que no hay ninguna relación entre las imágenes que ellos tienen con el diablo de la Biblia. Que todo esto es simple coincidencia. Hay un hombre que hace muchísimos años atrás fundó una religión neopagana llamada Wicca, que significa la religión de la brujería. Y este hombre, en su libro Brujería Hoy, en el 1951, dijo que este Divel convertido en diablo es solo una forma mitológica del antiguo dios europeo de la naturaleza. Es decir, no existe el diablo. Solamente es una forma mitológica, es decir, es un mito, es un cuento, es una historia imaginaria. Es una representación. Todo es el trabajo del enemigo por hacer creer a la sociedad que no existe. El Señor lo reprenda. Amén. Pero nosotros sabemos que Él es una persona espiritual, es real, es un ser inteligente y es un ser que se mueve con propósitos definidos. De hecho, la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, lo llama el acusador de nuestros hermanos. Y dice que es el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Ahí está. Ese es el propósito de él. Acusar a los hermanos. Acusar al ser humano. Pero sobre todo el propósito del diablo es acusar a los cristianos delante de Dios de día y trabaja de día y de noche. Dios nos ayude. La palabra del Señor muestra en Zacarías capítulo 3 verso 1, dice acerca de cómo el enemigo se pone a nuestro lado cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, sea en oración, sea en una búsqueda de ayuno, sea en una lectura de la palabra del Señor devocional. Cuando buscamos al Señor, dice ahí, Zacarías capítulo 3 verso 1, que el sumo sacerdote Josué
estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Por eso es que la Biblia dice, y debemos considerar esto, que no somos perfectos. Y por eso hay una gran bendición en la epístola, cuando Juan dice, en su epístola primera de Juan, dice: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre. ¿A quién? Claro. Y por eso él dice, y alienta a los cristianos, porque no le está hablando a los mundanos, le dice: y si habéis pecado, dice, ¿ya? Dice que si confesamos nuestros pecados, nuestro Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y para limpiarnos. Él es fiel y es justo. Como es fiel, cuando usted ha cometido algún error que le abruma su relación con Dios y le perturba, usted tiene que ir inmediatamente a la oración. Tiene 2 rodillas y las puede doblar en cualquier momento, en cualquier lado. Dios está en todas partes. Y decirle: Señor, perdóname porque hice esto y esto, que a ti no te agrada, Señor. Y Dios no le va a decir: ya lo sabía, estabas esperando que vinieras para dejarte caer un rayo. No. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Como es fiel, nos perdona. Y como es justo, nos limpia de todo pecado. Entonces no tiene por qué permitir que llegue la noche, o que llegue el otro día, o que llegue el momento en que vas a ir a orar en forma regular y tener que llevarte toda esa carga, sabiendo de que el enemigo de nuestras almas busca acusarte y acusarnos delante de Dios. Para que eso no ocurra, mejor es no pecar, ¿verdad? Pero para que eso no ocurra, si por alguna casualidad haces algo que te reprueba, es ir inmediatamente a la presencia del Señor. Y no creas que el enemigo de nuestras almas se queda tranquilo. ¿Recuerda usted lo que dice la palabra en Job capítulo 1, cuando se presentaron delante de Dios los hijos de Dios? ¿Quién iba en medio de ellos? Satanás. Iba justamente para incitar a Dios. Mire, hermano, la osadía, la falta de respeto. Por eso no me sorprende que haya venido al desierto a tentar al mismo Jesucristo. Si tiene la osadía de presentarse junto con los hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque Él es una criatura espiritual que fue creado junto con los ángeles. Y por lo tanto tiene acceso a la presencia de Dios. No porque sea fiel, sino por la naturaleza de su creación. ¿Me comprende? Nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, no porque somos perfectos, sino porque nuestra naturaleza es cubierta por la gracia de Dios en Jesucristo. Amén. Y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso se ha constituido en nuestra puerta de entrada al tercer cielo. Y por eso cuando nosotros vamos a la presencia de Dios tenemos que decir: Padre, venga usted en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana no nos permite llegar a la presencia de Dios, sino cubiertos por la gracia del nombre y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el enemigo de nuestras almas, aun cuando no está en obediencia a Dios, aun cuando no está en sujeción a Dios, él, por la naturaleza de su creación, por haber sido creado como todos los ángeles, puede acceder a la presencia de Dios cuando los hijos de Dios vamos a la presencia de Dios también. Dios nos bendiga y nos ayude. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no podía dejar este tema sin tocarlo. Y aunque no
dedicó un tema en forma pedagógica a hablar estrictamente acerca del diablo. En muchas ocasiones él se refirió al diablo y nos entregó luces acerca de quién es él. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo explicó que el origen del diablo es como uno de los ángeles, pero después se hizo malvado. Y principalmente su actividad es mentir y matar. Mentir, matar, robar y destruir. Ahí en San Juan 8:44, cuando el Señor habla con los religiosos, le dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y papá de mentira. ¿Han visto ustedes que Jesucristo dice en San Juan 14:6, dice: yo soy el camino, yo soy la vida? ¿Y qué más dijo? Yo soy la verdad. ¿Y el diablo qué es? La mentira. ¿Y Jesús? La verdad. Mire, hermanos amados, si hay algo que hace que una persona sea verdaderamente cristiana, verdaderamente espiritual, y yo que soy un pentecostal, que sé decir aleluya cuando la presencia de Dios me toca, que sé decir gloria a Dios cuando la presencia de Dios me toca, estoy consciente que todos los dones del Espíritu no alcanzan, no son suficientes para poder compararse a un fruto del Espíritu que es andar en la verdad. Podemos ser muy carismáticos, hablando del carisma del Espíritu. Podemos ser muy neumáticos, M con N, neumáticos. Es decir, que podemos tener mucho carisma del Espíritu Santo, pero si no andamos en la verdad, no hay nada que hacer. ¿Sabe que cuando usted anda en la verdad, usted está andando en Cristo? Por ahí el apóstol escribe a una señora, a una hermana de la iglesia, y le dice: mucho me alegré, señora, de oír que tus hijos andan en la verdad. Eso es el cristiano. Andar en la verdad en un mundo que disfruta y que se aprovecha de la mentira y que se está destrozando diariamente, engañando y siendo engañado, que una persona pueda caminar en la verdad, hablar y vivir la verdad. Eso sí es vivir en Cristo. Porque cuando una persona miente, sea un pastor, un obispo, un sacerdote, un líder de cualquier índole, religiosa, político o de cualquier orden, cuando una persona miente, lo que está haciendo es hacer la obra del diablo. Si Satanás es el padre de mentira, los que mienten, ¿de quién son hijos? El diablo. Sin importar si es pastor, si tiene religión, si es cura, si es un alto dignatario político, sin importar si fuera hasta el mismo Papa. El apóstol Pablo, me gusta la honestidad de él, porque él dijo: si viniera yo a predicarles otro evangelio del que ya les he predicado, ténganme como un maldito. Pero qué honestidad la del hombre, ¿no? Yo le digo igual, puedo yo ser su pastor, pero si yo les mintiera a ustedes, que Dios me libre, no estaría haciendo la obra de Dios, sino la obra del diablo. Así que nadie diga: no, es que yo soy evangélico, yo tengo tantos años en la iglesia, es que yo soy pastor, yo soy obispo, yo tengo tanto esto. Pero el que miente es del diablo. Porque el diablo es padre de mentira. Que Dios nos ayude a entender esto, ¿ah? Y además,
Además, la mentira procede del orgullo. La palabra dice que antes de que el diablo se rebelara en contra de Dios, él vivía en el cielo, y que él era el que protegía a la creación. Mire, Ezequiel capítulo 28, versículo 16 al 18 dice: a causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad. La iniquidad son malos pensamientos. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Ahí vivía en el monte de Dios. Y mire, y te arrojé de entre las piedras del fuego. Lo tiró a las piedras del fuego. Y le dice: oh querubín protector. Ezequiel 28, versículo 16. Oh querubín protector. No era un ángel cualquiera. Era un querubín, un serafín. Son ángeles que están cerca del trono de Dios y que tienen cierta autoridad. Y este era un querubín que protegía la creación de Dios. Por eso es que cuando Miguel, ¿se acuerdan de Miguel? Que fue a buscar el cuerpo de Moisés y tuvo que contender con el diablo, ¿se acuerdan o no? Dice la palabra de Dios que no se atrevió, le faltó valentía al ángel Gabriel, o a Miguel, perdón, le faltó valentía al ángel Miguel, que es el general de los ejércitos del cielo. Pero ¿por qué le faltó valentía? Para decirle él mismo: te reprendo, Satanás. Porque él sabía la autoridad que había tenido Satanás en el cielo. ¿Me está entendiendo? Es como cuando usted va a una empresa y encuentra a un jefe que tiene mucha autoridad. Usted lo respeta, usted lo admira, usted le obedece. Pero pasan los años y se encuentra en otra empresa y ahora usted es la jefa y usted es el jefe. Y aparece dentro de la lista de sus subordinados el nombre de esa persona que en antaño le enseñó a usted y fue su jefe. Dígame, ¿no hay acaso un cierto respeto? ¿Verdad que sí? Bueno, ese respeto, al saber Miguel quién era Satanás, fue el que le impidió a reprenderlo con nombre propio. Y por eso es que le dijo: el Señor te reprenda, oh Satanás. Y aquí se desprende otra enseñanza. Nunca, hermano, nunca, hermana, nunca un jovencito, nunca un niño hable en primera persona contra Satanás. Yo he escuchado incluso aquí y después me he olvidado y por eso no los he corregido al momento, pero aprovecho de decirlo. A veces hay unas ínfulas de espiritualidad, de grandeza, que llegan a decir: no, el diablo conmigo no se mete. Sí se mete. Solo estamos parados y estamos en pie porque Jesucristo nos protege. U otros que he visto en mi vida cristiana, muy usados por Dios, pero a veces pierden la brújula, llegan a decir: mira, no, tú no tienes nada que hablar con el diablo. Tú no tienes nada que meterte a hablar con el diablo. Tú tienes que reprenderlo y siempre poner delante tuyo el nombre que es sobre todo nombre, que cuando el diablo ve y escucha el nombre de Jesús, los demonios van y se arrodillan delante de Jesús, como lo hicieron los demonios que estaban, las legiones dentro del Gadareno, ¿te acuerdas o no? Y le dijeron: ¿por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que hay un tiempo para ellos. Así que usted, aunque se sienta poderoso, potente, porque el Señor está con usted, no cometa el error de abrir una puerta
para hablar persona a persona con el enemigo, porque eso no le va a favorecer. No es que yo esté exaltando al diablo, Dios me libre, no. Él fue vencido por Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que ir en el nombre de Jesús. Nosotros solo no le aguantamos una palmadita. No le aguantamos un coscorrón. Escuché esa palabra hace tiempo que no la oía. Es una palabra que yo conocía. No de hecho, pero sí de palabra. En Chile había un coscorrón. ¡Pah! Y hace unos días una palabra, alguien dijo, un coscorrón. Y yo me acordé de esa palabra. ¿Cómo le llaman acá? Coscorrón también. Bueno, pero no es bueno andar dando coscorrones, por si acaso, Así que ningún amigo, ningún hermano le vaya a dar coscorrones, porque el que hace eso es una persona que no entiende lo que está pasando. Así que si algún hermano mayor le pega al hermano menor coscorrones, deje de hacerlo. Eso no está bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Hermanos amados, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de este ángel, que le dijo, el Señor te reprenda. Diga conmigo amén. El Señor te reprenda. Claro, porque mire, dice el verso 17 de Ezequiel 28, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Era sabio el diablo? Sí, era sabio. ¿Era hermoso? Sí, era bonito. Era bonito. Pero ¿sabe qué? Se corrompió, se enalteció su corazón porque se vio muy bonito. Y luego se corrompió su ser interior con esa sabiduría que tenía, y ya esa sabiduría la comenzó a usar, como dice el versículo 18, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad, malos pensamientos, de tus contrataciones, profanaste el santuario. Toda la sabiduría que tenía el diablo, en vez de usarla para glorificar a Dios, para gozarse, decir gracias Señor, tú eres el Dios que has creado todo y me has dado esta alta responsabilidad de que yo proteja tu creación. Gracias Señor, que me permites ser parte de ti. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que dijo el diablo? Yo debería ser adorado también. Si yo estoy cuidando la creación de Dios. Y yo soy bonito. Soy inteligente. El Señor reprenda al diablo. Por eso, ustedes van a ver que la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo le dice que elija personas para que sirvan dentro de la obra de Dios, le dice, no vayas a elegir a un neófito. Neo significa nuevo y fito significa planta. Es decir, no vayas a escoger para una responsabilidad en la obra de Dios a una planta nueva, a un hermano que sea nuevo. ¿Entiende? Por eso se espera no menos de 6 meses, 1 año, para ver ya el carácter, el criterio, la madurez, el comportamiento, el testimonio, etcétera, de un hermano para poder darle una responsabilidad. También es cierto que hay otros que tienen tiempo en la iglesia y no se les ve una madurez y una firmeza y un criterio como para estar delante de la hermandad. Y también es cierto que hay otros que tienen todas las capacidades, pero están ocupados en sus responsabilidades personales y tampoco se puede contar con ellos. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Dice, no elijas a un neófito, dice el apóstol a Timoteo, no sea que caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál fue la condenación del diablo? Que cuando ya tuvo un cierto lugar, dijo, yo también debería ser adorado. Yo también soy hermoso. También soy inteligente. Y comenzó a contratar. Es decir, a ofrecerles un pago a 1/3 de los ángeles. Y esto nos enseña que los ángeles tienen libre albedrío. ¿Me comprende? Y eso significa que el diablo, que también fue creado como un ángel,
tiene la capacidad de pensar. ¿Ah? Y el mal no fue creado en el cielo. El mal fue concebido en el corazón de aquel que era Luzbel y después se transformó en Satanás, adversario y acusador nuestro. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Entonces, estimados hermanos, como alguien creo que decía adelante, cuando Dios nos utiliza, o en la mañana, no sé en qué momento se dijo, cuando Dios nos utiliza, sí, creo que se dijo en la mañana, cuando Dios nos utiliza y el Señor se manifiesta a través de nosotros, y dígame o no, seamos muy honestos, uno se da cuenta cuando Dios lo utiliza, ¿sí o no? ¿Y cómo se siente uno? ¿Bien o mal? Bien, pues. Decir lo contrario sería una falsa modestia, sería una mentira. Todos nos sentimos bien cuando Dios se manifiesta en nuestra vida y nos utiliza de alguna manera para honrar su nombre y para beneficio de la hermandad. ¿Verdad que sí? Cuando cantamos, sentimos que Dios nos utiliza, sentimos una unción, sentimos que nuestra voz corre más allá y decimos, oye, esta voz mía creo que no es la mía. Uno sabe que está Dios en ese momento ahí. Cuando predicamos y predicamos con una gracia muy particular, con una sabiduría que uno dice, mientras está predicando, dice, oh caramba, creo que no soy yo. Y después tú te escuchas y te dices, no, es que ese no soy yo, ese es el Señor ahí. Pero siempre nosotros podemos gozarnos con eso. Podemos sentirnos felices con eso. Podemos dejar en nuestra vasija el gozo, la alegría, la satisfacción. Pero lo que no podemos dejar en nosotros es la honra y la gloria, porque aunque Dios honra a los que le honran, es nuestro deber elevar esa honra y esa gloria a Dios. Porque la gloria es una esencia para la cual nuestro vaso, que la Biblia dice que somos un vaso de barro, ¿cierto? Dice, tenemos este tesoro que es el Evangelio, lo tenemos en un vaso de barro. Y este vaso de barro no está hecho para contener la Shekinah, la gloria de Jehová. Si nos quedamos con la gloria de Jehová, este vaso se destruye, se parte. Así que quedémonos con el gozo de saber que Dios nos ama. Quedémonos con la alegría de saber que Dios nos utiliza en algún momento. Quedémonos con la satisfacción, pero démosle toda la gloria y toda la honra al Señor. ¿Ah? Porque ese fue el problema del diablo, pues. Que se quería quedar con la gloria, que se quería quedar con la honra. Y ese es el problema de la gente, no diría necesariamente nueva, pero sí gente inmadura en las cosas del Espíritu, que cuando usted los pone en una responsabilidad, y claro, hay una responsabilidad que se llama responsabilidad delegada. Es esa responsabilidad cuando viene un capitán y le dice a un soldadito, que no tiene ninguna jineta, le dice, vaya soldado Agüero, ya vamos a usarlo usted que le diga, soldado Agüero, vaya donde el capitán González y hágale saber este mensaje. Vaya donde. Y ocurre que va el soldado Agüero, que no tiene ninguna jineta, ¿ya? Y tiene que ir a buscar al capitán González. Y el capitán está harto arriba comparado con los soldados. Y él tiene que interrumpirlo. Y decirle, mi capitán. Y tiene que decirle inmediatamente, antes que le caiga la jineta encima, vengo de parte de mi capitán Rodríguez. Ya te subí, capitán. ¿Ya? Ah. Entonces, si no le dice el soldado, mi capitán González, le dije, ¿no? Mi capitán González, vengo de parte de mi capitán Rodríguez. Si no dice eso rápido, le va a caer una retada. ¿Y quién eres tú, soldado? Por decirlo suave, ¿no? ¿Qué me vienes a interrumpir? Porque si va por su propia autoridad, no puede interrumpir a ni un capitán, ni a un sargento, ni a un cabo lo puede interrumpir, mucho menos a un capitán, o a un comandante, o a un general, no puede. Pero si va con el mandado de otra persona, lleva por un momento una autoridad conferida. ¿Me entiendes lo que digo?
Esa es la autoridad conferida. Entonces, cuando usted, su pastor o alguna persona en su trabajo le dice, mire, yo le digo, haga este trabajo, dice, acá el señor acá, el ciudadano acá, la persona acá, la señorita acá, va a hacer esto, te van a respetar porque el que te puso ahí tiene autoridad sobre todos. Pero una vez que esa persona te quita la autoridad, uno vuelve a ser el mismo de antes. Y eso es lo que el diablo no entendía. Él creía que toda esa pleitesía que le daban por cuidar la creación de Dios era porque él era bonito, era porque él era inteligente, era porque él ya merecía y sentía que debía ser adorado, y no se dio cuenta que todo eso se le acabó cuando dice el verso 19, te arrojé de entre las piedras del fuego. Verso 17, yo te arrojé por tierra. Y verso 18, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Y ese lugar cuál es? El infierno. A él que le gustaba estar ahí, que lo adoraran, Dios lo mandó ahora que viviera entre medio de las cenizas, de las piedras calientes y del fuego, para que aprenda, ese era su lugar. Bien decía nuestro hermano a su momento atrás, cuando cantábamos el himno, cautivos éramos de Satán, ¿se acuerdan? De sus maldades estábamos aprisionados. Pero ahora podemos contar la historia y podemos darle la gloria y la honra al Señor, que Dios nos dio la libertad. Y hoy día el Señor nos ha bendecido, nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho habitar en familia, familias ordenadas, con buenos hijos, con buenos nietos, buenas esposas, buenos esposos. Honra y gloria al nombre del Señor. Pero nunca tenemos que olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, para no caer en ese espíritu del enemigo. El Señor nos ayude. ¿Saben por qué? Porque hubo uno que se olvidó en el momento en el que menos debió olvidarse. Se olvidó que Dios le había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer. Todo esto es para ti. Come, disfrútalo. Todo esto es para ti. Ah, una cosita. Pero de ese arbolito que está ahí, mira, el arbolito de la ciencia del bien y de la ciencia del mal, de ese no comas. Porque si comes de ese arbolito, vas a morir. Ya, muy bien, Señor, muy bien. Y se quedaron solitos. Mira, yo te voy a decir una cosa, hermano. Cuando Jesucristo estaba en el desierto, no había nadie con él. Pablo dijo en una ocasión, me han abandonado todos los que estaban en Asia. Y los comenzó a nombrar. ¿Ah? Y yo te puedo decir por experiencia propia. Por eso digo lo mismo. Cuando uno abraza la obra del ministerio, o cuando uno abraza el camino del evangelio, hay mucha gente para celebrar contigo. De hecho, en el cielo también se celebra, porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y yo digo que esto es igual como el matrimonio. Cuando uno se casa, hasta hoy día, hay gente que vi en aquella bendita noche, cuando me rogaba que nos casáramos, cariño. Perdón. Cuando nos casamos en aquella noche, y estábamos ahí, ya de pasada la ceremonia de matrimonio, cansados, hermano, ¿para qué le digo? Porque mi esposa le adornó el templo a muchas novias que le decían, hermana Ruth, cuando usted se case, nosotros vamos a estar aquí. Cuando usted se case, no apareció nadie. Y todo el día anterior con mis suegros y yo, haciendo ahí los adornos, pegando la florcita, no había ni una hermana Susan, no había ni un hermano Miguel, no había ni un hermano William, no había ni uno de ustedes, porque en ese tiempo no los conocíamos. ¿Eh? Si ustedes hubieran estado ahí, tal vez nos habrían ayudado, pero no estaban ustedes.
Y todo el día y la madrugada de la noche anterior al matrimonio haciendo esos adornos. Así que nosotros llegamos, nos casamos, nos fuimos a la recepción y lo único que queríamos era que esto terminara rápido para irnos a dormir. A no más que a eso, a dormir. Y pasaba la gente, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. No sé cuánta gente había, hermano, que todo el salón de recepción de la municipalidad de Lince estaba repleto de gente. Hasta el pastor Rodolfo González nos honró con su presencia como padrino nuestro. Llegaron los hermanos del movimiento, hicieron su fiesta ahí. Y no acababa nunca. Y decía, quiero aparte la torta, pensaba, quiero ir a la torta. Y yo le decía a mi esposa, cariño, que termine rápido, yo estoy cansado. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿Ah? Y esa noche le di la mano a mucha gente que en todos estos años que llevamos de casado, nunca más la he vuelto a ver. No han estado en nuestras tristezas, no han estado en nuestras necesidades, no han estado en nuestras enfermedades, no han estado, pero estuvieron en esa noche y nunca más los volví a ver. Entonces, el cristiano, hermano, es así también. Cuando recibes a Cristo, nos alegramos todos. Aunque uno como pastor está preocupado de sus ovejas, Dios se encarga de cerrarte todos los conductos, porque el propósito de Dios es dejarte solo. Y ahí tú dices, ¿y dónde está el pastor que siempre me llamaba y ahora no me llama? Es probable que te llame, no entra la llamada a tu celular, o simplemente no te está llamando. ¿Y dónde está la pastora? ¿Y dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana que yo muchas veces le he ayudado? Y ahora nadie me llama. No me aman en la iglesia. No digas eso. El enemigo se encarga y Dios no utiliza al enemigo porque Dios tiene un propósito para dejarte solo, aislado. Para que aprendas a no depender de los hombres. Y para que tengas que decir obligatoriamente, aunque no te sepan ni el Salmo, pero ahí te va a aparecer en la Biblia, porque Dios todo lo tiene controlado. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde? Y todo llorando, desconsolado, defraudado, nadie me ayuda, yo tantas veces, y llorando, Señor, yo te tengo a ti, no. Eso era lo que quería escuchar que dijera. Que tú solamente me tienes a mí. Para que tu confianza no esté puesta en los hombres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oiga, si Jesucristo tuvo que pasar las tentaciones solo. Incluso cuando ya tenía a su discípulo, no se los llevó a todos a orar. Eligió a 3. ¿Y qué hicieron los 3? Durmieron. Y cuando no durmieron, espiaron. Porque si no estaban espiando, ¿cómo pudieron decir que el Señor estaba orando a un tiro de piedra, 45 metros? ¿Cómo pudieron decir? Y el Señor, cada vez que oraba, se condecía más y decía, Señor, pasa de mí este trago amargo, pero si no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y otro evangelista, Lucas, que no estaba ahí, pero tiene que haber preguntado a esos 3 dormilones, él dijo, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Es decir, dormilones y sapos a la vez. Uno tiene que orar, hermano, y no comenzar a escuchar la oración del otro. Dedícate a orar y cuando tú oras, tus oídos se tapan y ya no escuchas nada del resto. Y mire a dónde nos lleva la enseñanza
de nuestro adversario, pero Dios nos está dando comidita para nosotros, ¿verdad que sí? Ahora, como que quedó solo en el huerto, pero a diferencia de Jesucristo, que siempre le respondió con la palabra, le dijo, mira, si tú eres hijo de Dios. Yo les hago una pregunta, ¿creen ustedes que el diablo no sabía que Jesús era el Hijo de Dios? ¡Claro que sabía! ¿Sabía por qué? Porque dice la Biblia en Génesis que Dios dijo, sea la luz, y la palabra hizo la luz. Y Juan 1 dice que Jesús es el verbo, es decir, es la palabra activa de Dios. Entonces cuando Dios le dijo, ándate ahí entre las piedras y la ceniza a vivir de diablo orgulloso, rebelde, obstinado, ¿quién cree que puso en acción esa palabra? Jesucristo. Entonces Él le dice ahora, si tú eres el Hijo de Dios, pero qué osadía, qué falta de respeto. Pero a mí me encanta Jesús porque Jesucristo no se detuvo a pelear por pequeñeces. Que si soy, que como que no soy, que yo soy, que mira que te voy a demostrar que yo soy. No. Si tú dices que no soy, bueno, mira, no voy a convertir las piedras en pan, porque está escrito, Él no lo dijo, pero yo se lo digo, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el capítulo 8 Dios le está hablando a Israel y le dice, te llevé por el desierto, te hice pasar hambre y después te guardé, aunque era desobediente, nunca se gastó tu ropa, ni se hollaron tus zapatos y comiste comida que no conocías, le dice, para que supiera que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, para que conozcas lo que había dentro de tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Y esto es lo que usted y yo debemos hacer cuando tenemos que defendernos contra las acechanzas del enemigo, los malos pensamientos o las cosas que están ocurriendo en tu vida y que te hacen daño. No te pongas a discutir. No. El Señor usó, siendo Él la palabra, Él utilizó la palabra y le dijo al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y el enemigo, como sabía que era palabra, porque también se conoce la Biblia, hay quienes abren la Biblia en el Salmo 91 para que Dios los proteja. Y le voy a demostrar que el diablo se sabe el Salmo 91 de memoria. Por eso lleva a Jesucristo, lo lleva a un pináculo ahí, a una cornisa del templo, algo altísimo, muy alto, y le dice, mira, lánzate acá del templo para abajo, porque está escrito, ahí usted va a ver cómo se puede usar mal la palabra de Dios, ¿no? Está escrito, le dice, que Dios a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra y nada te va a pasar. Salmo 91, versículo 11. Entonces hubiera dicho, claro, está escrito, entonces me tiro. No, porque aunque lo diga la Biblia, Dios mira la motivación con la que uno utiliza la Biblia. No basta decir, ay hermano, pero está escrito. Le pongo un ejemplo práctico. Es cuando la esposa discute y el esposo discute, y lo peor que puedes hacer en ese momento es sacar un texto bíblico y pretender que con un texto bíblico tu esposo te haga caso o tu esposa te haga caso, y le dices con toda la cola del mundo, le dices, sí, porque la Biblia dice que la esposa debe someterse a su marido. Seguro que te va a hacer caso, porque le tiraste el texto, pero el espíritu que tenía no era el espíritu de Dios. Bueno, aquí a ustedes no les pasa. Ustedes no saben de lo que yo estoy hablando, porque ustedes seguramente viven en la nube 43 entre Marte y Venus. Pero aquí en la Tierra, a las personas a veces
Le pasan esas cosas. ¿Ah? O cuando el esposo le dice, la esposa le dice, sí, porque la Biblia, en medio de la discusión dice, sí, porque la Biblia dice que los esposos tienen que tratar a sus esposas como vasos más frágiles. Sí, no te vaya a tratar nomás como vaso frágil con esa cólera con la que le estás tirando el texto. ¿Te das cuenta? No basta tener el texto. Es el espíritu con el que tiramos la palabra. Y aquí el diablo le decía, sí, lánzate del pináculo del templo porque está escrito en la Biblia que Dios a sus ángeles mandará y te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero hacer eso a los ojos de Jesucristo era tentar a Dios. ¿Ah? Entonces el Señor le dice, sí, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ah? Entonces te das cuenta, hermanos amados, si te toca quedarte solo y no hay nadie de tus amigos de la iglesia, no están tus pastores, no te responde tu pastora, ni siquiera aquellos que tú pensabas que te iban a corresponder porque tú le has ayudado tanto a ellos, ¿no será que Dios te está dejando sola, por un rato pequeño, para que puedas y tengas que decir, Señor, yo solo te tengo a ti? Amén. Por eso cuando Él le dijo a Jesucristo, todo esto te daré, ¿ah? Si tú postrado me adoras. Ese es el meollo del enemigo. Él anda buscando gente que lo adore. Y a veces la gente no se da cuenta que con su actitud, aunque digan que adoran a Dios, con su actitud están más cerca de agradar al diablo que de agradar a Dios. Que Dios nos ayude a reflexionar. Aleluya. Por eso, esta profecía del profeta Ezequiel respecto del rey de Tiro, que describe el orgullo del rey de Tiro, pero en el proceso también describe el orgullo de Satanás. Cuando dice ahí en Ezequiel 28, que ya lo cité delante, pero ahora en el verso 12 y adelante, le dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Oiga, para que Dios diga que ese ángel que Él creó era lo más perfecto que Dios había hecho, era lo más hermoso que Dios había hecho, tenía unos acabados de primera calidad. Eso no lo dice Satanás, eso no lo dice Ezequiel, eso Dios lo dice. Esto era tremendo. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y nombra aquí algunas piedras: cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Cuánto vale un gramito de oro? ¿$100? Pregúntenle a Chibolín, él sabe. $90. Bueno, hermano, se vestía con piedras preciosas y brutos, netos, no era que eran enchapados, eran piedras. Imagínate el valor económico y la belleza que Dios había puesto en la vestidura de este querubín. Y cuando dice, él fue creado, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, eras perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Yo, ante esto, lo que yo digo desde lo más interior de mí, que aunque no lo haya dicho con palabras ya lo dijo mi espíritu, que Dios nos libre, hermano. Que Dios nos libre. Dios no tiene límites para bendecir a una cristiana, a un cristiano fiel.
Dios no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros con nuestra fidelidad o con nuestra infidelidad. Porque si Dios ve que una bendición te va a hacer daño, no te la va a dar. Y si usted dice, Señor, bendíceme, y ora, y da la cantaleta, y clama, y todo, y pone en acción todos los recursos espirituales, Dios se lo va a dar. Se lo va a dar. Pero va a estar en la voluntad permisiva, no en la voluntad perfecta de Dios. Y como dije delante en la mañana, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Y dice la palabra, y no añade tristeza con ello. Alguien que me dice, pastor, fíjese que me salió un trabajo y tengo que dejar a mi familia durante 25 días. Yo no le voy a decir que no vaya porque no le puedo pagar el sueldo, pero le voy a permitir y voy a conversar para que evalúe cuánto va a ganar y cuánto va a perder. Una de las razones, además de porque Dios me dijo que yo regresara de Estados Unidos aquí a Perú, cuando me tocó, y conversé con mi esposa y me dijo, mira, si Dios te ha ordenado que vuelvas, entonces vuelve. Es la respuesta que una mujer de Dios solamente me podría haber dado. Pero también era ¿por qué? Porque yo tenía una fotito ahí, al lado de mi cama. Y no era una king size, no era un cuarto de hotel, Marriott, Sheraton, Hyatt, no. Era una alfombra de una casa donde una familia cristiana me había visto como el cristiano que soy y me había dicho, hermano, pastor, duerme en nuestra casa. Y cada noche estirábamos un colchón, yo me dormía, y ahí tenía mi bolso y todo, y tenía la foto de mi hija. Igualito como Luana ahora, pero Mary. Y la miraba cada noche, y miraba la foto de mi esposa, y lloraba cada noche. Hasta cuando Dios me habló. El otro testimonio, ¿se acuerdan que le conté de cuando Dios me dijo, ya se lo sabe, no tengo que contárselo? Entonces yo no entiendo cómo puede haber una mamá, un papá que pueda dejar abandonados a sus hijos solo porque va a ir a ganar unos dólares más. Cuando uno tiene que estar presente en la crianza de sus hijos. Por supuesto, lo que yo digo no es una regla general, no estamos diciendo que los que se fueron lo hicieron mal, que los que no se han ido lo han hecho bien. No, la voluntad de Dios no es igual para todos. Pero a mí Dios me hacía entender lo importante que era que yo estuviera en el crecimiento, la educación de nuestros hijos. Hoy día vemos el resultado y glorificamos el nombre del Señor. Dios nos ayude. Nos ayude el Señor, para que no haya en nosotros maldad, no haya en nosotros iniquidad, no haya en nosotros orgullo, no haya en nosotros envidia, no haya en nosotros enaltecimiento del corazón, no haya en nosotros corrupción de la sabiduría. ¿Qué es corrupción de la sabiduría? Cuando usamos la inteligencia para hacer lo malo y no para hacer lo bueno. Porque eso fue lo que le pasó al diablo. Y que si uno está en ese plan, uno tiene que orar al Señor. Segunda de Corintios 10:4 dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Dicho de otra palabra, todo pensamiento raro que tiene estas características. Un pensamiento de que, claro, un ejemplo, ¿no? Claro, el pastor me manda a mí. Yo lo hago todo. El pastor no hace nada. No es verdad, por supuesto. Pero aunque lo hicieras todo,
tienes que esperar tu turno. Si es que te llega el turno. Aleluya. Pero es que esta verdad llega a dejarnos mudos de tanta genuinidad, ¿no? Pero no tengo ninguna duda en el Señor, confío de que usted no tiene esos espíritus raros, porque usted nos ama, nos respeta y todo. No siempre me comprende, pero siempre me respeta, siempre me ama. Alabado sea el nombre del Señor. Y además puede estar seguro de que desde mi persona, mi esposa, nunca voy a hacer algo que tenga como propósito y premeditación ofenderlo o minimizarlo. Por el contrario, nuestro deseo es que usted crezca, que el Señor lo utilice más todavía, enaltecer su vida, tomando sus talentos para la honra y gloria del Señor. Pero este enemigo no es así. Por eso nosotros, estimados hermanos, tenemos que tener conciencia y tenemos que analizar si nuestros pensamientos, si nuestras actitudes o nuestros sentimientos provienen sencillamente de nuestro corazón o son esa, ¿cómo diríamos cuando le estamos, esa leña al fuego? ¿Me entiende la expresión? Cuando estamos tratando de azuzar, de meter ese sentimiento. Y no es hombre alguno, no es mujer alguna la que te coloca ese sentimiento, sino es el enemigo de tu alma. ¿Ah? Que te puede decir, mira, aquí no te valoran todo lo que tú haces, o aquí no te toman en cuenta, por eso no te mandan a hacer nada. El Señor reprenda al diablo, hermano. El Señor reprenda al diablo, estimado hermano. Dios nos ayude, Dios nos bendiga mucho a reconocer en el carácter que tiene el enemigo y que ninguno de esos pensamientos, sentimientos, que no se sorprenda, que en algún momento puedan venir a su mente o tocarle su corazón. No, la Biblia dice que el enemigo anda buscando a quien devorar y anda buscando a quien tentar. Y tener una tentación de ese tipo no es problema. El problema es quedarse con eso. Y cuando eso pasa, usted tiene inmediatamente que identificarlo y no permitir que nada ni nadie envenene su espíritu. ¿Me comprende? Le voy a poner un ejemplo, el caso de la familia de Coré. ¿Se acuerda usted de la familia de Coré? Me parece mucho, no estoy seguro, y le pido a mi departamento de apoyo teológico que me ayude, si está en Números capítulo 12 o está por ahí. El hecho está en que Coré era un oficial. Cuando digo oficial, no estoy hablando de estos oficiales, sino era un líder de la comunidad, para que me comprendan. Y como una persona que tenía liderazgo, en muchas ocasiones, Moisés, Números capítulo 16. Para que lo lea en la casa, o me siga usted ahí leyendo. Y entonces, muchas veces, bajo el mandato de Moisés, Coré se encontró que Dios también lo usaba, apoyando el sacerdocio de Aarón, apoyando el liderazgo de Moisés, hasta que un día entró ese espíritu malo al corazón de Coré. Cuando ustedes lean todo el desarrollo, van a encontrarse que Coré dice, ¿hasta cuándo tenemos que soportar que solo Moisés sea el que nos hable en el nombre de Jehová? ¿Acaso Dios no nos ha utilizado a nosotros también para esto y para aquello? Moisés, es como que Moisés se tomaba el monopolio, ¿verdad? Pero no sabían que no era Moisés, era Dios. Moisés siempre habla a él y como que Dios habla con él nomás y a nosotros, hablemos en peruano, nos ningunea como que no valiéramos. Y cuando entra este espíritu raro, hermano, son muy sin respeto. Y ¿sabe quién le va a avisar a Moisés? Dios. Porque Moisés no sabía, no podía saber lo que estaba diciendo Coré en su tienda, lo que le hablaba a su familia y lo que andaba diciéndole a otros habitantes de la tribu. Moisés no tenía tiempo para andar escuchando comentarios. Entonces al final
el último que se entera es Moisés. ¿Pero por qué se entera? Porque Dios le dice a Moisés, mira, le dice, llámame a Coré, llámame a su familia, y tú aléjate de ellos. Ponte bien lejos de ellos, le dice. Porque ellos han hecho esto, han dicho esto y esto y esto. Y esto no fue una sola vez, fueron como 2 veces. Y si él no se arrepiente, yo los voy a tragar vivo a él y a su familia. ¿Sabes lo que pasó? Se alejó Moisés y dijo, bueno, Dios me ha dicho esto y esto y esto y esto. Sí, porque tú, Moisés, te crees tienes el monopolio de la gracia de Dios. ¿Y acaso tú crees que es solamente contigo? Y nosotros no estamos de acuerdo contigo. Hermano amado, y se abre la tierra y los tragó. Los tragó. ¿Qué hubiera hecho un pastor que no es cristiano, no tiene corazón pastoral? Bien, pues. Está bien que le haya pasado eso, porque se han levantado contra mi ministerio. ¿Sí o no? Eso hace una persona que no tiene un corazón pastoral. ¿Sabe lo que hizo Moisés? Moisés se puso rostro en tierra a interceder por ellos. Y Dios detuvo la matanza. Por amor a Moisés. Pero no conforme con esto, ¿sabe lo que dijeron? Ahí está. Por culpa de Moisés, esta familia ha sido tragada por la tierra. Moisés nos ha traído mal, nos ha traído maldición. Ahí está Moisés. ¿Por qué tenemos que escucharlo a él? Y ya la maldad se había extendido, el mal pensamiento. Y nuevamente Dios lo cita a toda esta familia, hermano, y Dios comienza a traer mortandad sobre esa gente que se rebeló contra Moisés. Y aquí yo digo, bendito sea el hombre que tiene un corazón pastoral. La mujer que tiene un corazón pastoral. Porque un hombre hubiera dicho, está bien pues, que mueran por ser rebeldes y desobedientes. Pero ¿sabe lo que hizo? Moisés se postra en tierra y le dice, Aarón, corre y ve a traer el incensario para que hagas y tires incienso y ya no siga la mortandad. Oye, estaban en contra de él y él todavía defendiéndolo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Cuando María, ¿se acuerdan la hermana de Moisés que era María? Ocurre que a Moisés le gustaban las negritas, pues hermano. ¿Ah? Y ella se casó con una negrita. Era, dice la palabra, una mujer cusita, era de Cus. Y los de Cus eran como los de El Carmen en Chincha. Azulitos eran. ¿Ya? Pero María, la hermana del pastor Moisés, no le gustó la esposa que su hermano eligió. ¿Y quién te preguntó a ti? ¿Ah? Ay, no, es que yo quiero que mi hermano se case con una chica de 1,80 m, rubia, cabello colorado, 90, 60, 90. ¿Y cómo es tu hermano? Bueno, él mide 1 metro y tanto, es gordito, así. Entonces no hay mucho que ofrecer. Tendría que ser un milagro. Es que a veces, hermanos, los papás queremos una Adonis para nuestros hijos, para nuestras hijas, y queremos una princesa, una Blancanieves para nuestros hijos, pero a veces nuestros hijos no es mucho lo que están ofreciendo, pues, hermano. Si no puede decir amén, diga ayayay. ¿Ah? Dios nos bendiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa, estimado hermano, estimada hermana? Nosotros tenemos que cuidarnos de que estos espíritus no entren. Porque mire. Yo le voy a contar lo que dice la Biblia y después le cuento un testimonio para terminar, ¿ya? Mire, entonces María habló con Aarón, su hermano. No sé qué le habrá dicho, pero a Dios no le gustó. María habla de Moisés, dice el texto ahí. Y Dios escuchó. Y nuevamente es Dios el que cita a Moisés y le dice, tráeme a Aarón, tu hermano, y a María, tu hermana.
Y cuando ustedes encuentren ese texto, que no me acuerdo dónde está ahorita, ustedes se van a dar cuenta que entra Moisés al tabernáculo de reunión, entra María al tabernáculo de reunión, entra Aarón al tabernáculo de reunión, y dice la Biblia que la gloria de Jehová se puso en la puerta. De aquí no sale nadie. Y Dios le dice a María, ¿por qué ha hablado de su hermano? Que su hermano es un siervo de él, con el cual él habla cara a cara, y que él no va a permitir que hable de su siervo Moisés. Y Moisés no sabía nada de esto, ¿ya? Y le dice, por cuanto has hablado de tu hermano, la lepra tocará tu piel. Y ahí usted ve nuevamente no solamente al hermano, sino al siervo de Dios, que en vez de decir, ¿qué? ¿Tú, María, hablaste en contra de mí? Yo que soy tu mayor, porque eso es lo que dicen los hermanos a veces. Yo que soy tu mayor, ¿eh? No le reprochó nada, sino que comienza a rogarle a Dios. Le dice, Señor, es que ella desde pequeñita, y le comienza a decir algo así como que tenía problemas en la piel, como que había estado enferma, que no le mande esa lepra. Y el hermano, como un verdadero pastor de su familia, orando e intercediendo por aquella que le estaba metiendo el cuchillo por la espalda. Ese es el espíritu de Dios. El espíritu del diablo no es así. Ese es el espíritu de Dios. Hay muchas veces en que uno dice, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. Yo efectivamente no sé lo que le hicieron, pero sí sé lo que usted como cristiana y yo como cristiano tenemos que hacer. Va, el testimonio va a terminar, ¿ya? Para evitar que esos espíritus se metan en uno. Y cómo Dios defiende su obra y lo defiende a usted y me defiende a mí y nos defiende a todos cuando somos hijos del Señor. Llegó un día, como todos los días, llegaba de ir a la conferencia, y yo comencé a predicar y comencé a hablar y dejé que Dios me usara. Y la palabra que salía de mí, porque estaba de acuerdo con el contexto de lo escrito, decía, no te vayas de la iglesia. El Señor te plantó aquí. No es Dios el que te quiere llevar. Es el diablo el que te quiere sacar. No te vayas, te dice el Señor. No te vayas. Y así yo estaba, pues no. Pero no sabía nada respecto de lo que podía estar pasando. Dios es testigo. Ha pasado el tiempo y yo le digo que eso es verdad. Estoy acá además. No le voy a mentir, pues, hermano. No le voy a mentir. Cuando se para una hermana y me dice, y me interrumpe, pastor, me dice, ya sé que a usted le llevaron el cuento, que a usted le dijeron todo. Yo soy la que me voy a ir de la iglesia. Y a esa hermana, yo en mi corazón y en mis acciones, la tenía en muy alta estima. Y ella se fue esa misma noche creyendo que yo había escuchado algún cuento por ahí y que por eso estaba usando el púlpito para decirle a ella, Dios me libre de usar un lugar tan sagrado para decirle algo que yo se lo puedo decir a usted con respeto en forma personal. Siempre he pensado que usar el púlpito para tirar ese tipo de comentarios es una lo contrario de valiente, es una cobardía. Así que el Señor nos bendiga mucho. Si Dios lo permite, si el Señor no ha venido antes, si Cristo no ha venido por nosotros y su iglesia, y estamos con vida el próximo domingo, seguiremos hablando de este nuestro enemigo, parte 2, por este mismo canal y a esta misma hora, en el nombre del Señor. Amén. Espero que de todo lo que se ha dicho, el Señor algo le haya hablado. Póngase de pie y oremos.